Muy buenos días, iglesia. Qué bendición saludarles una vez más, un día domingo precioso. Hoy estamos ya en el tercer domingo del mes de febrero. Estamos muy emocionados porque estamos ya muy cercanos a terminar esta serie de Somos Piedras Preciosas. Ya solo nos quedan 2 prédicas de esta serie. Y ha sido gracias a que tenemos la oportunidad de acercarnos a ustedes a través de redes sociales y ustedes poder acercarse con su familia, compartir cada uno de estos mensajes. Cuéntanos un poquito de cómo te ha estado yendo con toda la serie. Quisiéramos que tú nos pudieras escribir si te ha faltado el poder escuchar, ver alguna de ellas. Recuerda que todas estas están grabadas en los canales de YouTube que están para servirte. Está el canal de la iglesia en el cual estamos transmitiendo ahora por la mañana. Por la tarde también estamos transmitiendo en el canal de Ricardo Duarte Menéndez, que es el canal de tu servidor. Y tú puedes suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen los mensajes y no te pierdas de ninguno de ellos. También recuerda que estamos haciendo esta transmisión a través de nuestra fanpage de Facebook para que tú puedas venir y hacer comentarios, el poder compartir el link y poder dar la oportunidad a que otras personas lo puedan recibir. Es hermoso que también tengamos todos estos medios. Está YouTube en donde... está Instagram, ya hablamos de YouTube, Instagram que sirve también para que tú puedas tener toda la comunicación, todos los anuncios que estamos haciendo. En medio de todo esto también tenemos nuestro medio de comunicación de WhatsApp, nuestro número de teléfono que no solamente te va a servir para comunicarte con nosotros, para poder apartar tus campos en este tiempo de pandemia en donde hacemos una reserva para los servicios presenciales, sino que también sirve para que tú puedas hacer transferencias vía Simpe y puedas entregar algún donativo que quieras hacer para nuestro ministerio, que gracias a ti es que estamos cada domingo haciendo esto. Entonces, no dudes en hacerlo, por favor. Sabemos que es una bendición tanto para ti como para nosotros. Este número de teléfono también puede ser colocado para que podamos escribir si tenemos alguna necesidad. Tenemos nuestro servicio de acción social que podemos pedirte que tú te acerques a la panadería La Duquesa a entregar víveres para que nosotros podamos entregarle a las personas que lo necesitan. Ahí está nuestro número también de cuenta de BAC para que tú puedas hacer algún donativo respecto a esto también o puedas hacer tus donativos de diezmos y ofrendas. Muy bien, ya estamos todos preparados y listos. Esta es la penúltima de las piedras, así es que prepárate. Este tema se llama el ónice, que es este color, el color negro que representa el carácter de Cristo, y el hijo de Jacob al que le correspondió no es un hijo, sino que es un nieto que se convirtió en un hijo adoptivo. Me suena como que era un abuelo de esos consentidores que le gustaba mucho jugar con sus nietos, y él lo tomó juntamente con Efraín para que fueran esos hijos adoptivos que se convirtieron en una de las tribus de Israel. Vayamos primero al hecho de que estos 2 hijos son los hijos de el que recibió la bendición de primogenitura más grande. Usted se recordará que a Judá se le dio una bendición de primogénito. Sin embargo, como nosotros sabemos, José era ese hijo al cual Jacob amó porque era el descendiente directo de su esposa amada, de esa famosa Raquel que él trabajó 14 años, porque primero trabajó 7 años por Lea y después trabajó 7 años por ella. Entonces, en el momento en el que le dio la bendición, se la dio a José
Y José recibió una tremenda palabra profética, una palabra que su padre le desbocó toda esa palabra en su corazón. Vayamos al verso 22. Dice, tú, José, pareces un caballo criado junto a un manantial. Bueno, si le decimos eso a nuestros hijos en este tiempo, nuestros hijos se enojarían, pero en ese momento el contexto era muy hermoso. Dice, un caballo criado junto a un manantial, saltas y trepas por el muro. Gente malvada y cruel te ataca y te lanza flechas, pero tú mantienes firme tu arco y no doblas tus fuertes brazos. Gracias al Dios poderoso que guía y protege a Israel. Verso 25. Gracias al Dios de tu Padre que te brinda su ayuda. Gracias al Dios que todo lo puede y que siempre te bendice, con bendiciones del alto cielo, con bendiciones del mar profundo, con bendiciones a las madres que tienen hijos y los alimentan. Son más grandes las bendiciones que vienen de tu Padre que las abundantes bendiciones de los cerros y montañas eternas. Todas estas bendiciones te pertenecen a ti, José, pues entre tus hermanos tú eres el más importante. Yo leí una versión muy de este tiempo, contemporánea, porque es la traducción en lenguaje actual. Acá en pantalla te apareció la NBI y tú pudiste hacer alguna comparación mientras que yo leía la una de la otra. Esta tremenda bendición fue dada como la primogenitura principal de Israel hacia José. Y entonces nosotros podemos entender que como José no tuvo una piedra, pero le entregaron 2 piedras a sus 2 hijos, uno de ellos representa a Israel y el otro, como vamos a ver la otra semana, representa a los gentiles. Yo no voy a mover mucho esta parte porque si no predicaría de lo siguiente que vamos a hablar la siguiente semana, no te la pierdas. Vamos a hablar un poquito respecto a esa bendición que le dieron directamente a Manasés. Recuerda que Manasés fue el primogénito de José. Estamos hablando que ya son nietos. Entonces vayamos a Génesis en el capítulo 48, versos directamente el verso 15. Nos dice, entonces bendijo José con estas palabras: al Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac me ha guiado toda mi vida. Ese 48, verso 15, si nosotros lo leemos en la NBI, yo la voy a buscar acá, nos dice en el verso 15, y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta el día de hoy. Y el verso 14, que habla directamente de Manasés y de Efraín, dice esto: pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre de la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. De tal manera que esa bendición que le entregó a Manasés, siendo el primogénito, se convirtió en la segunda bendición. Es interesante que el propósito de Dios fue algo muy especial. De ese entrecruce que hizo en el momento en el que dio la bendición, vamos a hablar la próxima semana. No me voy a comer esta parte porque quisiera dedicárselo a esta parte de Efraín. Bueno, hemos hablado entonces acerca de la bendición que le dieron de parte de Jacob, de parte de José.
Pero ya muerto Jacob, ya muerto José, nosotros nos encontramos a toda la descendencia de Efraín y de Manasés. Y a esa descendencia que ya era la tribu de Manasés, Moisés le dio una bendición especial en Deuteronomio, en el capítulo 33, verso 17. ¿Qué es lo que nos dice? José es majestuoso como primogénito de toro, poderoso como un búfalo. Con sus cuernos atacará a las naciones hasta arrinconarlas en los confines del mundo. Tales son los millares de Manasés, las decenas de millares de Efraín. Aquí hay una palabra muy especial, porque está hablando de la bendición del padre de estos dos muchachos que se convirtieron en dos tremendas tribus, dos tremendas naciones, diríamos, o dos tremendos grupos de personas. Uno era Manasés, a quien le dio una bendición de millares. Esta representación, como yo se lo dije hace un momentito, representa solo millares y representa al pueblo de Israel, es decir, una sola nación entre toda la tierra. Mientras que la bendición que le entregó a Efraín dice a decenas de millares. Aquí estamos hablando de todas las demás naciones que no son Israel. Entonces, estamos hablando de una bendición de Manasés hacia Israel, mientras que a Efraín le entregó muchas bendiciones, porque en esa bendición de Efraín estaban reunidas todas las naciones de la tierra. Ok, ahora hablemos un poquito acerca de el punto siguiente, que es el ónice. El ónice, que es la piedra que le correspondió a Manasés. En la concordancia Strong nos aparece el H7718. Esa bendición de esa piedra significa Shoham. Y la palabra Shoham tiene dos palabras. La primera palabra es la palabra Se, que significa cordero. Mientras que la palabra Shovet, que son las dos palabras que forman la palabra Shoham, significa semejante a. O sea que si nosotros unimos la palabra Shoham, dice ser semejante al cordero. Qué hermoso, porque estamos hablando de que esta piedra nos está expresando que nosotros debemos de tener una similitud, o debemos de tratar de ser parecidos, debemos de tratar de ser de la misma forma que fue el cordero. Y sabemos que el cordero es el cordero de Dios que nosotros amamos, y se llama Jesucristo. Esa piedra tiene ciertas características muy especiales, porque es un tipo de piedra que sirve para grabar, o sea, para escribir. Cuando nosotros venimos y decimos, vamos a grabar a una piedra, es que esa piedra se está dejando surcar, le estamos colocando, puede ser un surco, y después colocarle un tipo de letra para que pueda escribirse sobre de ella. Esto significa que estas piedras, que por cierto, cuando nosotros estudiamos al principio en la escritura, recordará que había una piedra de ónice en cada una de los hombros del sacerdote, y en esas dos piedras estaban grabados los nombres
de las tribus de Israel conforme al orden de su nacimiento. O sea que esta piedra es la característica principal, es que permite ser grabada. O sea, permite que se pueda escribir sobre de ella, se puede moldear, es muy fácil de moldear, es una piedra suave. Y esto nos enseña mucho, porque si la Escritura nos dice que nosotros debemos de ser semejantes a Cristo, cuando estamos hablando de la piedra, estamos diciendo que nosotros como hijos de Dios debemos de ser seres a los cuales se le pueda escribir fácilmente las características que nuestro Señor Jesucristo tiene. O sea que Cristo es alguien que debería de estar viviendo dentro de nosotros, y ese es el enfoque principal del Evangelio de Cristo. Que nosotros seamos formados o que nosotros tengamos una conformación a la imagen de Jesús en nuestras vidas. Es decir, que nosotros debemos de reproducir en cada uno de nosotros como creyentes a Cristo Jesús. Y esto habla mucho de la palabra cristiano, porque cristiano significa Cristo pequeño. Es decir, que cuando nosotros vivimos, nosotros deberíamos de dejar ver las características grabadas en nuestro ser de lo que Cristo fue y ha sido en nuestras vidas. Quisiera leer algunas citas bíblicas muy importantes que nos enseñan acerca de la forma en la que el apóstol Pablo nos enseña o nos guía a que nosotros tengamos este carácter. Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16 nos dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté a nadie y tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Esa palabra nos enseña que el mismo apóstol se dejó grabar en la expresión: debemos de ser como Cristo Jesús. Gálatas 2:20 nos dice, Gálatas 2:20 nos expresa: sino uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace un transgresor. Cuando nos habla y nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También nos expresa la Escritura en el 3, capítulo 27, nos dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Es decir, que nosotros debemos de estar revestidos totalmente de la presencia de Dios. Gálatas 4:19 también nos expresa: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Nuestra vida debe de expresar directamente la forma en la que nosotros debemos de vivir como hijos de Dios. Hoy por hoy nosotros, en el caso de los varones, debemos de expresar esa llenura de ser como Cristo Jesús lo fue. Muchos de nosotros vivimos y asumimos que nos volvemos cristianos o nos volvemos hombres de la casa, cuando en realidad vivimos y decimos: es que yo ya soy un hombre maduro, yo ya tengo una edad suficiente, y en realidad no nos damos cuenta de que hombres pueden ser aquellos que tienen hasta 15 años y ya son hombres.
Mientras que hay hombres de 40 años que todavía siguen siendo niños. ¿Por qué razón? Porque no llegamos al nivel de formar a Cristo en nosotros. Nuestra vida debe de formar a Cristo Jesús en nuestros corazones de tal manera que la madurez se nos note en todo momento. Claro, estamos hablando de que el carácter de Cristo se nos debe de sentir y formar en todo momento. Pero hoy en día hay personas que son niños grandes haciendo el papel de hombres. Y esto, por cierto, hoy por la mañana que estábamos en un seminario especial para varones, estábamos de 5:30 a 6:30 de la mañana estudiando algunas cosas importantes, pudimos expresar todos estos valores. Cuando nosotros nos sentimos responsables de nuestro actuar, de nuestra forma de ser. Cuando nosotros nos dejamos quitar esa figura del carácter de Cristo en nosotros, entonces nosotros no reflejamos el cristianismo en nuestros corazones. Formar a Cristo Jesús significa tener un carácter fuerte. Y usted dirá, esto de carácter fuerte no me suena, Ricardo, pero en realidad carácter fuerte no es alguien que grita, no es alguien que trata mal, no es alguien que se violenta y dice palabras soeces. Una persona que tiene carácter fuerte es aquella que tiene la capacidad de poder comportarse de una forma adecuada aún en medio de las situaciones más difíciles que se puedan tener. El carácter no significa el que nosotros entonces tengamos aquella fuerza o los caracteres del abuelo o cualquier cosa que nosotros de repente nosotros escuchamos. Hablemos un poquito de quién era Manasés. Manasés, dice la escritura, vayamos a Génesis, en el capítulo 41, versos 50 y 51, y vamos a ver algo muy interesante respecto al nacimiento de ese primogénito de José. Manasés, dice la escritura que la palabra está en el H, 4519, y nos dice el verso 50 y 51. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. El primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Esto, cuando lo habló, dijo que Manasés significa el que hace olvidar. ¿Y qué significa el que hace olvidar? La palabra es una raíz, que es la palabra nashá, que significa olvidar por completo o perdonar. Permitir que se olviden las cosas. El carácter de Cristo tiene esa característica. ¿Qué estaba olvidando José en el momento en el que nació Manasés? Estaba dándose un respiro. Estaba diciendo en ese momento, yo debo de dejar todo mi pasado y debo de comenzar a vivir una nueva vida a partir del momento en el que nació Manasés. Entonces, en el momento en el que nosotros vemos la comparación de lo que sucedió con José, lo podemos vivir en nuestra propia vida, en nuestro propio ser. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nosotros, dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que si tú probablemente viviste una vida que te provocó dolor, probablemente tu niñez no fue una niñez en la que esperabas
muchas cosas de bendición y estas cosas no se dieron, o probablemente en medio de tu juventud sucedieron cosas traumáticas, o mucho más adelante, quizá en medio de tu vida, tuviste una relación que tuvo un final inesperado, situaciones que muchas veces se nos escapan de las manos y de repente te encuentras con tu vida casi que deshecha, como cuando hay un vehículo que se estrella contra el otro y dicen, este vehículo ya no sirve para nada, y los señores del seguro dicen, pérdida total. Muchas veces nuestra vida la encuentra Jesús en medio de nuestros corazones como una vida de pérdida total. Cualquiera podría decir, nadie podría dar ni un quinto por esto. Sin embargo, Dios puede agarrar y puede convertir todas estas cosas y hacer olvidar todas las cosas viejas y convertirlas en algo nuevo. Y hacer que estas cosas sucedan viene relacionado a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque entonces nosotros somos algo que fue desechado probablemente, pero de eso que estaba totalmente descompuesto, inservible, viene el Señor y te dice, muere a estas cosas y comienza a vivir a estas nuevas cosas. Entonces nuestro ser puede cambiar, hacer que todas las cosas se conviertan en algo nuevo. Y eso significa perdonar. Eso significa dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, odiar, tener aquel mal carácter, situaciones muy difíciles. Veamos otro punto importante en medio de esto que estamos hablando. Muchas personas cambian mucho de trabajo y en el momento en el que nosotros vemos y decimos, pero ¿por qué dejaste ese trabajo? Es que aquí tenía una persona que estaba muy mal, que me caía, que me caía muy mal y entonces mejor me salí de este trabajo. Y llega el otro y se encuentra con el mismo problema y llega al siguiente y se encuentra con el mismo problema. Entonces uno se queda pensando, ¿será que son los trabajos los del problema o será la persona la del problema? Por esa razón es que nosotros debemos de transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Hay personas que tienen 1, 2, 3, 4 matrimonios y dicen, es que el problema de mis matrimonios es que a mí nadie me entiende. ¿No será que nosotros somos los que no estamos entendiendo? Quizá nosotros somos los gritones, quizá nosotros somos los que no tenemos una buena comunicación. Todo eso es venir y decir, voy a dejar de actuar de la forma en la que lo estoy haciendo para convertirme en algo totalmente nuevo. Hoy, en medio de las circunstancias que estábamos tratando, hablábamos de que una persona, como por ejemplo un padre de familia, que a lo mejor se da cuenta que sus hijos no lo obedecen o no lo respetan y quiere ser ese líder especial de sus hijos, pero nadie lo sigue. Entender que el carácter de Cristo provoca el que nosotros comprendamos que ser líder es una capacidad para poder comunicar adecuadamente asuntos convincentes que generen a otras personas a ser seguidores. Si yo no puedo comunicar convincentemente las cosas que yo quiero que las demás personas vean, yo no puedo decir que estoy siendo un líder. Y las otras personas que están a la par mía y que están viendo que yo no estoy transmitiendo las cosas adecuadamente, entonces las otras personas vienen y dirán, este es un igual a mí, este está aprendiendo al igual que yo. Mientras que si nosotros tenemos convicciones adecuadas, la forma en la que nosotros estamos trasladando la información,
Entonces, las personas que están a la par de nosotros pueden cambiar. De ahí que muchas veces nuestros hijos no nos respeten porque nosotros no estamos dando a entender o no estamos transmitiendo bien el mensaje. Este tema es muy sencillo de explicar. Ya vimos entonces que el carácter de Cristo lo hace una persona que es fácil de enseñar. Una persona discipulable es una persona a la que se le puede enseñar. Ya usted puede entonces darse cuenta que si una persona no permite que se le llame la atención, una persona no permite que se le digan las cosas con claridad, no está formado con el carácter de Cristo. Esa persona debe de ser que se le pueda escribir, que se le pueda grabar, que puedas decirle, mira, estas son las cosas que tienes que cambiar, y que esta persona no se moleste, que tenga la madurez para poder recibir todas las cosas que están sucediendo. Y una característica de las finales que quiero dejarte bien claro es que el carácter de Cristo nos ayuda a nosotros o nos transforma a nosotros, dándonos la oportunidad de reconocer nuestros errores. Es bueno que nosotros, en el momento en el que escuchamos a las demás personas, no vengamos a tratar de justificar nuestros errores. Yo lo he dicho muchas veces y a mí mismo me ha tocado el poder aprenderlo bajo la misma marcha. Soy de las personas que a veces me ha costado el reconocer de mis propios errores. ¿Cómo estamos nosotros en el momento en el que nos dicen las cosas que están mal sobre nuestra vida? ¿Seremos capaces de borrar y de cambiar? Porque la palabra Manasés significa hacer olvidar o borrar las cosas anteriores para hacer las cosas nuevas. Vea lo sencillo que es. Si no estamos haciendo algo bien, corrígelo, límpialo y vuelve a escribir sobre de la misma marcha. Tarde que temprano vamos a comenzar a hacer las cosas bien. La Escritura nos dice, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cegar. Si pides perdón y no te perdonan, pues ten la oportunidad de decir, bueno, voy a comenzar a tratar de cambiar esas cosas y comenzar a transformar mi vida en medio de mi actuar. Quisiera que oráramos en este momento para que el Señor pudiera actuar sobre de nuestra vida. Porque, ¿qué significa el quitar el carácter de Cristo sobre de las personas? ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es un actuar religioso, un actuar que en realidad solo va a ser ritos, solo va a ser forma, solo van a ser costumbres que probablemente no van a ayudar en nada. Nuestra vida puede cambiar si nosotros nos decidimos a ser moldeables, a ser borrables, a ser transformables. Es hermoso que hoy en día nosotros tengamos, por ejemplo, cuando escribimos en las computadoras, escribimos en Office, escribimos en cualquier medio electrónico, estamos escribiendo en nuestro teléfono inteligente y de repente nos equivocamos, venimos y regresamos y volvemos a escribir. En mi tiempo, cuando escribíamos en una máquina de escribir y cometíamos un error, se miraba ese tachón terrible en esa hoja porque ya no podíamos retroceder. Después aparecieron los famosos correctores. Pero de todas maneras, en el momento en el que nosotros levantábamos la hoja, se miraba ese punto negro que tenía ese problema. Dios hace lo que nosotros hacemos en nuestros dispositivos electrónicos.
Si dijimos cosas, si hicimos cosas negativas, el Señor viene y puede borrar todo eso y volver a escribir una nueva historia sobre de nuestra vida. Y esta palabra en oración que vamos a hacer es para ti que estás tomando hoy una decisión de cambiar tu vida y de borrar todas las cosas anteriores y comenzar a hacer algo nuevo en tu vida. Así es que cierra tus ojos y dile en este momento: Señor, tengo demasiadas cosas escritas en mi vida que desearía que quedaran borradas. Yo quiero transformar mi vida a hacer cosas nuevas. Si la palabra del día de hoy, con el significado de la palabra Manasés, que significa volver, olvidar y borrar, significa que yo puedo hacer a partir de hoy un cambio transformador en mi vida. Ayúdame a dejar de tener el carácter negativo que tenía y comenzar a formar el carácter de Cristo Jesús en mi corazón. Señor, hazme cambiar, transfórmame, ayúdame a hacer las cosas como deben de ser y que sea yo mismo el que tenga esta actitud nueva, transformadora, que me ayude a hacer de mí una nueva criatura. Si destruí mi matrimonio, si destruí mi vida laboral, si hubieron situaciones que me hicieron perder totalmente el testimonio, dame la oportunidad de poder trasladar todo eso viejo y comenzar a hacer algo nuevo en mi vida. Dame la oportunidad de ser como esa piedra que se llama ónice, que puede ser borrada y puede ser escrita nuevamente en las tablas de mi vida. Así como lo hiciste tú en mi corazón, que grabaste en él tu nombre, cuando antes, posterior a todo esto, Señor, yo tenía una vida totalmente destruida. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sé que es un mensaje muy sencillo. Es una palabra que probablemente pueda transmitir algo muy soft, o sea, algo muy suavecito en tu vida. Así es la palabra del Señor, es muy suave. Nosotros podemos comprender que Dios es como ese algodón que viene a limpiar esa talladura vieja y nos transforma en algo nuevo. Yo agradezco en el nombre de Jesús la oportunidad de poder estar ya en esta piedra número 11. Ya nos queda solamente una, que es la de la próxima semana, y de ahí estamos esperando ese tremendo final que nos va a hablar acerca del significado de todas las piedras en una sola. Así es que no te lo vayas a perder. Continúa con nosotros en los canales y los medios de comunicación en los que estamos. No dejes de venir a los servicios presenciales. Ya creemos que dentro de muy poco tiempo vamos a poder tener nuevas medidas de parte del Ministerio de Salud y vamos a poder ampliar mucho nuestros servicios y poder tener un poquito más de personas. Así es que no dudes en estar comunicándote con nosotros para ver cómo vamos en medio de todo esto. Así es que quisiera terminar con palabras de bendición. Cierra tus ojitos, levanta tus manos y le vamos a decir al Señor que nos bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén.
Que Dios te bendiga grandemente y en nombre del equipo de multimedia te mandamos un gran abrazo y mi esposita también te lo manda. Bendiciones a todos.